Muy bien, buenos días a todos. Estamos comenzando lo que es el estudio inductivo de esta mañana. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Partimos ahora en la lección número 5 de nuestra serie. Bien, vamos a ir rápidamente a materia. La lección número 5 está en la página 81, lo que vamos a tratar hoy día. A partir del 81, ahí retrocedemos. Acuérdense que tienes como esa fórmula, esa forma. El texto es Juan, capítulo 5, el que vamos a estudiar, y debemos memorizar. Oye, grábese bien esta palabra. Memorizar. A esta altura, ustedes ya deberían saber 4 versículos de memoria. Mire, estamos hablando desde marzo, prácticamente abril, no me acuerdo ya cuándo empecé, pero marzo, abril, hasta hoy. Entonces, prácticamente es un versículo mensual, prácticamente, o sea, casi la nada misma. Por lo tanto, vamos a darle un poquito más de fuerza al aprendizaje también del versículo de memoria, porque es fundamental ir recordándolo. En las próximas lecciones vamos a ir haciendo también un aleatorio para preguntar cómo está el versículo de memoria, ¿ya? Por ahora lo vamos a dejar. El tema que vamos a tratar hoy día es la pregunta necesaria. ¿Quieres? ¿Ya? Ese es el tema que vamos a tratar ahora. El segundo tema que nos tocaría la semana siguiente está basado en Juan 5:6. ¿Ya? Los que estuvieron recién en la clase, en el taller de homilética, ya trabajamos un poquito de eso. El tema 2, Juan 5:24. La fórmula es fácil, por eso es difícil de creer. Ese es el otro tema que vamos a tratar. Y el tercer tema se llama Juan 5:39, escudriñar es una acción espiritual. ¿Ya? Entonces, sobre eso vamos a estar trabajando a partir de hoy, las próximas 3 semanas. El verdadero amor, en el capítulo 5, está en Juan 5:20, que dice que es el mismo que tienen que memorizar. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Ya? Esa es la... Y este ejercicio para la célula, yo he participado en algunas células, no puedo participar en todas siempre, pero he participado en algunas, y no he visto que alguien, en una sola célula vi que alguien hacía este trabajo, esta tarea. Es muy simple. Cuando hay alguien que tenga un motivo de oración, o sea, de oración, de alguna petición, y usted diga, sí, yo quiero pedir para que el verdadero amor de Dios esté en mi corazón. ¿No? Eso es. Y el motivo de gratitud, ¿hay alguien que tenga gratitud en la célula? Sí, yo. Yo quiero dar gracias a Dios, porque Jesús supo enfrentar a los religiosos para que no impidieran que su amor llegara a la gente. Qué importante. Entonces, esto aplíquelo, porque tener estas cosas pendientes, memorizar, hacerlo práctico en la célula, le va a ayudar a profundizar más. Tomar apunte de lo que estamos trabajando en la lección le va a ayudar a aprender con mayor facilidad. El tema va a estar centrado en estas excavaciones en un templo que se llama en Jerusalén Santa Ana, templo católico. En el patio del templo se encontró ¿cómo se llama? Esta piscina, una piscina, bueno, antigua, que se supone es donde ocurrieron los hechos de los que que Juan relata aquí, la piscina de Betesda. ¿Ya? Así es que, o el estanque de Betesda, más estanque que piscina a nuestro saber, más estanque que piscina, porque uno piscina hoy día se imagina otra cosa más moderna,
pero la verdad es que es un estanque. Estas excavaciones están ahí en Israel. Esto me activó el deseo de ir a Israel. Yo sé que muchos de ustedes estaban con ese plan en algún momento, que yo mismo les planteé, y después apareció la pandemia y nos pandemizó a todos y nos dejó en casa. En Israel, bueno, ojalá cuando se tranquilice también todo, podamos hacer ese viaje esperado. Así que vaya juntando igual una cuenta aparte, un ahorrito por ahí, diga yo voy a juntar porque voy a Israel y voy a ver el estanque de Bethesda y un montón de otros lugares maravillosos. Ya, téngalo en cuenta. La lección de hoy entonces, tema 1, la pregunta necesaria. ¿Quieres? ¿Ya? Así se llama este tema. Está basado en el versículo 6 que dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta. ¿Ya? ¿Quieres ser sano? Juan 5, 6. ¿Ya? Entonces reflexionemos sobre ese tema y vamos a ir al contexto del capítulo completo. Del capítulo vamos a leer solo 3 versículos. Vamos al punto de la observación. Ya en el libro, la página 73. ¿Ya? 73. Que abarca desde el capítulo 5, versículos 1 hasta el 12. ¿Ya? Hasta el 12. Como ustedes ya lo leyeron, tenemos seleccionado acá la versión 1960, que es la base para este estudio, más las otras 2 versiones que yo creí prudente poder compartirlo. Ahora en la lección misma. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, se subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y ahora era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Hasta ahí vamos a llegar hoy día. En NBI hay un pequeño, gran detalle que vamos a verlo. Fíjese acá, versículo 3, en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ahí está el versículo 3. Y se salta al versículo 5. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que tenía mucho tiempo de estar ahí, le preguntó, ¿quieres ser sano? Eso está en el NBI. No tengo a nadie que me meta en el estanque, sigue el relato, versículo 11, recoge tu camilla, tu lecho, ¿cierto? Y anda. ¿Quién es ese hombre que te dijo, recógele y anda? Le preguntan los judíos. Le interpelaron, dice. O sea, fue un cuestionamiento profundo. En NTV, fíjense en esto. Una multitud de enfermos, versículo 3, acá estoy el 3. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaba tendidos en los pórticos. ¿Ya? El versículo 5. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años. Sigue el relato. ¿Te gustaría recuperar la salud? Le pregunta Jesús.
Pero él respondió al hombre que me sanó, me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa? ¿Ya? Es decir, acá, perdón, aquí creo que aquí yo me salté, pero quiero hacer el punto. Fíjese que del 3 se salta al 5, en sus Biblias. La NTV, ¿ya? Eso es porque el versículo 4, para que podamos entender, la Biblia tiene muchas traducciones, hay digamos, escritos mucho más antiguos que otros, y las versiones más modernas, las realizadas en los últimos 10 años, diría yo, los últimos 10 años, son versiones que han logrado ir a lo más antiguo de las versiones. Y ahí se encuentra una situación muy interesante. Hay cosas que los escritos más modernos, digamos, antiguos, más modernos, no están, están, pero no están en lo más antiguo. Y eso pasa con el versículo 4. Si se dan cuenta, el versículo 4, a ver si lo vamos a apurarnos acá. Versículo 4, hay una explicación. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Ya? Este versículo no está en los más antiguos escritos, y por eso no aparece en la NBI, en la NTV, y probablemente las versiones nuevas que puedan ir surgiendo tampoco va a aparecer, porque quieren ir a la fidelidad a lo más antiguo. Este es un tema de introducción bíblica al menos, o de historia de la Biblia, que no podemos tratar acá, pero para hacerlo más o menos ilustrativo, ustedes toman su Biblia, a veces la subrayan y traspasan alguna información o escriben algunas notitas al lado de la misma Biblia. Entonces, si esa Biblia la toma otra persona y quiere traspasarlo, traspasa la Biblia, el texto, pero también traspasa las notas que usted le puso, y esas son interpolaciones que van ocurriendo. Entonces, cuando se vuelve una Biblia original, sin las notas suyas, no aparecen sus notas. Es más o menos esa la explicación para ver que hay algunos versículos que son obviados en la versión NBI y la versión NTV también, pero no cambia el sentido más profundo de la enseñanza. Así que eso como una explicación. Eso requiere otra enseñanza, otro tiempo. Pero quería hacerlo notar por si alguno se había dado cuenta de que faltaba el versículo 4. Entonces, en la observación, ya ustedes saben, nosotros vamos respondiendo a las preguntas básicas. Las preguntas básicas. ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Ah? Básicamente acá tenemos estas preguntas. ¿Qué cosas? ¿Qué fiesta? ¿Dónde? ¿En qué ciudad? ¿Dónde? ¿En qué lugar más específico? ¿Qué características ocurren? Entonces en el hecho vamos respondiendo a las preguntas. ¿Qué cosas? Después de estas cosas, dice. ¿Qué cosas? Eso lo vamos a descubrir más. Acuérdense que es un relato consecutivo lo que estamos llevando, y Juan nos ha relatado la incursión de Jesús en el templo, nos relató la conversación con Nicodemo, nos relató la campaña, digamos, evangelística en Samaria, y luego nos relató el encuentro con este hombre romano. Nos faltaba un relato que hablara acerca de los enfermos. Mira qué interesante, o sea, Juan es absolutamente completo. Es tan completo que algunos escritores, algunos estudiantes también, más recientes, dicen que Juan puede que no lo haya escrito Juan, que lo hayan escrito varias personas, porque lo armaron tan ordenadito que es difícil, no le creen a Juan esa capacidad ni al Espíritu Santo de
de inspirar tan ordenadamente las cosas. Pero Juan es el que escribió esto y lo escribe de manera muy, muy ordenada. ¿Ya? ¿Quién estaba ahí? Había un hombre. ¿Qué características tenía este hombre? El hombre estaba enfermo. La palabra enfermo es débil, ¿ya? En lo literal, y también impotente, ¿ya? No de la interpretación que nosotros tenemos de esta palabra de ahora, sino que impotente, una persona que no incapacitado, diríamos ahora, ¿no? O discapacitado. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, débil, discapacitado, le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quién estaba? Jesús, y estaba el hombre también en ese rato. Pero también había una multitud. Es decir, Jesús buscaba lugares públicos para hacer cosas importantes, para marcar su ministerio, ¿ya? ¿Cuántos años llevaba este hombre atado? 38 años, ¿ya? El enfermo le responde, no tengo quien me mete en el estanque, ¿ya? Esas son las preguntas, yo les estoy poniendo ahí para que ustedes vayan viendo cómo van respondiendo ustedes en su estudio las preguntas. ¿Qué dijo? ¿No? El hombre le respondió, Jesús le respondió. ¿Qué pasó entonces? Cuando Jesús le dice, levántate, toma tu camilla o tu lecho y anda, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Era día de reposo. Fíjese que no, 38 años sin caminar, no tuvo que ir a rehabilitación, ni al kinesiólogo, a nada. Ahí en ese momento, ni a empezar a trabajar la musculatura, de aquí en adelante empieza a trabajar la musculatura, una cita de una vez por 2, 3 veces por semana, nada. Inmediatamente comenzó a caminar, fue sanado. Ya, o sea, el Señor le creó incluso los músculos que no había desarrollado. Dato importante, el día. ¿Por qué es importante este dato? Porque nos vamos a dar cuenta que ahora, a partir del capítulo 5, todo cambia acá en el relato. Y la mayoría, este capítulo 5 es mi capítulo preferido de este libro, porque acá Jesús da un tremendo discurso que sale de su boca, explicando lo mismo que explica Juan en Juan 1, y aclarando lo que viene hacia el futuro. O sea, que es como el centro del libro, pero es una conversación dura, difícil para Jesús, muy conmovedora. Conmovedor este capítulo. Recomiendo que lo vean completa también en la película para que puedan compenetrarse en el contexto. ¿Qué le dijeron los judíos? ¿Quién eran los judíos ahí? No todos los judíos, sino que eran los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos, que ellos conformaban el Sanedrín, ¿ya? Esos son los que estaban ahí, que vieron al hombre. Quiero destacar esta pregunta. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Esto nos habla del distanciamiento que tenían los religiosos con las personas que tenían real necesidad. Porque si un hombre lleva 38 años en un pórtico que está cerca del templo, donde ellos trabajan, y ni siquiera tienen la capacidad de saber que hay cerca, conocer las personas que están teniendo necesidad para llevarle un pan, para lavarle sus heridas, para hacer algo, una distancia total. O sea, no era tampoco una gran... o sea, 38 años una persona es como para saber que está ahí tanto tiempo. Entonces, hay un distanciamiento de parte de la religión, de los religiosos, con la necesidad. Jesús traspasa esa barrera y llega donde hay necesidad. ¿Ya? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. No sabía ni quién lo había sanado, o sea, estaba tan contento
y Jesús había desaparecido, ¿no? Se había ido. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y aquí esta pregunta es la que se convierte en el punto de inflexión en el ministerio de Jesús, porque ahora tiene que empezar a defender su ministerio. Ya había dado vuelta a las cosas en el templo, había multiplicado, o sea, convertido el agua en vino, se había metido con los samaritanos, ahora había sanado al hijo del noble romano. Entonces, todos esos comentarios, más un montón de otras cosas que no están escritas, estaban ocurriendo, y ahora viene el momento de tener que enfrentarse y hacer defensa de su ministerio. Aquí yo destaqué las palabras principales, quiero avanzar ya para ir destacando en la observación. En el versículo 1 nosotros vemos una introducción general, que dice después de estas cosas, y habla lo que viene. Después dice hacia dónde se dirigió Jesús, en el versículo 2. Y en los versículos 12 al 47, en este texto, en este capítulo, vamos a encontrar el discurso de Jesús, lo que yo le estaba diciendo. Aquí vamos a descubrir tremendas profundidades teológicas en la discusión, lo que puede hacer que nuestras lecciones se alarguen un poquito o tengamos que acelerarnos más. Y la desesperación de Jesús, uso esta palabra porque realmente yo veo a Jesús desesperado para dar a conocer su verdadero amor. Mientras los religiosos se oponían, Jesús estaba desesperado por romper las barreras de contacto de Dios y el hombre. Y mientras la religión fabrica esas barreras, Jesús trata de romper esas barreras. Una discusión dramática, de verdad. El punto de la discusión, ¿cómo nace? El día de reposo. ¿Cómo Jesús se le ocurre sanar a un paralítico en día de reposo? Es hasta irrisorio. Es triste, pero es irrisorio, es tragicómico. Oye, hay una persona que está enferma, 38 años, queriendo entrar al templo, y está ahí en un lugar enfermo, donde están todos los miserables, yaciendo ahí tirados por todas partes, esperando sanidad. De pronto es sanado, sale caminando, corriendo, como haya salido, y a ellos les preocupa que es día de reposo y que no puede andar con su camilla en la mano. Entonces, realmente esto es conmovedor, es triste la ceguera espiritual de los líderes religiosos. Se produce el milagro y luego vienen las consecuencias del milagro, porque esto le costó caro a Jesús. Este milagro y lo que viene adelante le costó la persecución y posterior crucifixión de Jesús. Atendiendo estos detalles, llegamos a la identificación de la siguiente estructura narrativa. Hay una introducción, están los acontecimientos en el día sábado, y Jesús y el hombre, el milagro que concluye con la frase era sábado aquel día. Entonces se destaca eso, porque ahí comienzan los conflictos. O sea, en lugar de que se le dé énfasis a que el hombre fue sanado, Juan tiene que dedicar tiempo para escribir lo que le molestó a las personas religiosas. El versículo 4, o sea, punto 4, versículo 10 al 13, los judíos, está Jesús y el hombre, sanado el día sábado. Los judíos y el hombre, el interrogatorio a un hombre que se lleva la camilla en sábado. ¿No? O sea, va a llevar la camilla. Y uno dice, no, es que el hombre que me sanó. Ah, fuiste sano. ¿Verdad que tú eres el que está? No, puedo creer, gloria a Dios. No. ¿Qué importa que haya sido sanado? Lo importante es que lleva la camilla, está faltando a nuestra ley. Que ceguera espiritual. ¿Ya? Ahora vamos al punto de la interpretación. Después de estas cosas, ¿qué cosas? Ahí están los relatos de Nicodemo, la mujer samaritana y el romano, o sea, estas partes fundamentales. O sea, acuérdense de esto, Jesús no discrimina a nadie. Él fue y se acercó a Nicodemo, más bien Nicodemo fue a Jesús, y Jesús le dio el mensaje. Después Jesús se encontró con la mujer samaritana porque le era necesario hablar con ella, una mujer despreciada, un hombre religioso,
¿no? Jesús no menosprecia. Fíjese que Jesús está en una fiesta de los judíos. Ya, Nicodemo es uno de los fariseos, de los que lo cuestionaban, del grupo de los que cuestionaban, no todos lo cuestionaban, pero era del grupo Nicodemo, y Jesús no hace diferencia con ellos. Él los trata igual. Y Jesús tampoco es un revolucionario antisistémico, muy por el contrario. Jesús se sujeta a todo el sistema. ¿Ah? Se sujeta al sistema y desde el sistema genera los cambios que para él, perdón, los cambios profundos que son para él los cambios espirituales. ¿Ya? Una fiesta de los judíos. No dice, Juan no se molesta en explicarnos qué fiesta es a la que se está refiriendo. Había muchas fiestas de los judíos, 3 fiestas principales. Las principales fiestas que tenían ellos era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Puede ser cualquiera de estas 3 fiestas como fiestas principales, como también puede ser que se refiere a la fiesta semanal, ya que se destaca tanto en este capítulo, o sea, a Juan le importa mucho que observemos esta palabra, sábado, porque es ahí donde comienzan los conflictos. Entonces puede haber sido también la fiesta semanal que se hacía por el día de reposo o el día sábado. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ¿qué es lo que era la puerta de las ovejas? Fíjese cómo Juan describe tan nítidamente el lugar, nos hace una escena, nos dibuja la escena de manera tan clara. Se supone que la piscina, esta estanque, ¿cierto?, fue excavada en el siglo VIII, antes de Cristo, y se llamó la piscina alta. Una segunda piscina, conocida como piscina lavadora, fue excavada en el siglo III, antes de Cristo, por Simón, el sumo sacerdote. Estas piscinas, estas 2, eran usadas para lavar las ovejas antes de sacrificarlas en el templo de Salomón. Este uso dio a sus aguas un halo de santidad y muchos inválidos llegaban a ellas para intentar conseguir su curación. Bueno, inválidos, y Juan aclara, ciegos, paralíticos, cojos, enfermos, multitud de enfermos. Entonces, que ahí lavaban las ovejas para ser sacrificadas, entonces hay como que algo santo, hay algo especial ahí. Entonces, que esperaban el movimiento del agua. Probablemente, así como muestra la película, habían periódicamente movimiento de agua por aguas subterráneas que surgían, en fin, algo pasaba ahí. Aunque algunos estudiosos modernos tratan de minimizar este acto, porque ya que Jesús no estuvo presente ahí en hacer las sanidades, sino que sanó a un solo hombre, eso de que se metieran al agua y fueran sanados es como un cuento mitológico más que realidad. Yo prefiero interpretar la Biblia literal, y si dice que se bajaba, o sea, se movía el agua y la gente se sanaba, yo creo que ocurría, no tiene por qué no haber ocurrido. Cuando el versículo 4, que es el versículo que no está en algunas versiones, da la explicación, yo creo que Juan puede haberse tomado la molestia también, o alguien en el futuro, cuando transcribió estos libros, de decir, no, es que lo que pasaba ahí, dando una explicación, es que un ángel descendía de tiempo en tiempo y movía el agua. Es como para explicar por qué se movía el agua. Entonces, puede que sí, puede que no. ¿Ya? Puede que sí, puede que no. Pero la verdad es que la importancia no radica en el versículo 4, si era un ángel o no. ¿Ya? La importancia radica en que gente era sanada y que Jesús sanó sin necesidad de que la gente, o sea, de que entrara en el agua, en la tradición que todos tenían. Entonces, tengamos en cuenta eso. Lo importante es que se generó una sanidad. Y si aquí dice que los que yacían esperaban el movimiento del agua,
Bueno, está bien. Esperaban y seguramente fueron sanados. No podemos por qué cuestionar lo que está escrito tal cual está escrito en la Biblia. Como digo, este versículo, como otro más en la Biblia, el 4, no aparece en algunas versiones modernas porque es una explicación interpolada, posterior. Pero igual, estando en la versión 1960, la respetamos como tal y por lo tanto, si dice que un ángel descendía, ¿por qué no podría ser así? Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Qué significa estar 38 años? Dije, bueno, alguna explicación. O sea, nada de lo que está en la Biblia es, digamos, de casualidad. Si está el número 38 es porque algo nos quiere decir. Y encontré esta explicación. Dice, Israel estuvo un año en Sinaí. 38 años dando vueltas inútiles y otro año rumbo a la tierra prometida. Lo importante, 38 años de tiempo perdido inútilmente representa la incredulidad y desobediencia y el rechazo al don de Dios. Y se me escapó en este momento, pero en el versículo de Deuteronomio, anótenlo ustedes, búsquenlo, porque yo lo creía haberlo escrito acá, pero se me pasó y ahora no lo tengo en mi memoria. Pero en Deuteronomio sí aparecen que el pueblo de Israel estuvo 38 años y no 40, como es nuestra tradición recordarlo. Pero aquí hay una explicación de por qué el 38 es importante. Quiero destacar esto de 38 años. ¿Por qué? Porque se considera un tiempo perdido inútil, a la espera de algo que no iba a pasar, ¿ya? O que podría haber pasado. Son 38 años, es más de una vida que el hombre estaba esperando, y solamente tuvo que tener un encuentro con Jesús para poder tener esa libertad y esa completa sanidad. ¿Ya? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Estas palabras clave de Jesús. Entonces, ¿se fijaron ustedes en la... volviendo acá, a ver, vamos a volver atrás, un poquito atrás, acá. La pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Se fijaron cómo Jesús le preguntó? Y cómo en la película me gusta la cara aunque lo miran enfermo y dice, o sea, es obvio, o sea, ¿sabes qué me dio COVID? ¿Te gustaría sanarte? No, si yo quiero estar enfermo. Como una pregunta casi ridícula. Pero lo que está probando Jesús acá, según nuestra interpretación, es la fe del hombre y es dar a conocer el poder que Jesús tiene sobre aquello. Es obvio que si está ahí al lado de ese estanque, que dicen que era milagroso, y no estaba en su casa o en algún otro lugar pidiendo limosna, es porque estaba empeñado en ser sanado. Y no había logrado, porque tenía su expectativa en el pozo, y tener su expectativa en las personas. Dice, porque el Señor se quiere ser sano. Ni siquiera le dice, sí, Señor, sino que le dice, no tengo quien me mete en el estanque. Es decir, la gente no me ayuda. Está transfiriendo su problema a las demás personas. Es culpa de los otros que yo no me sane porque no es nadie que tenga la capacidad de venir y darme este empujoncito para llegar al estanque. Y cuando yo trato de ir, siempre hay otro egoísta, egocentrista que me gana el lugar. Esto me recuerda, esto del pozo, y esto me trae varios, recuerdo cuando Sarita estuvo enferma de una pierna que andaba con yeso, y en esos años de nuestra vida, atrás en esos años tomábamos colectivo para ir a la casa, y había un lugar allá en La Serena, en la Recoba, los que conocen, ahí había un colectivo que nos llevaba a las compañías. Entonces, ese colectivo 7, el letrero verde, me acuerdo. Entonces, paraba y había tan pocos taxis de esos colectivos que la gente se amontonaba.
Entonces, y antes no eran tan ordenados como ahora de distanciamiento social, estaban todos amontonados, no respetaban fila ni nada. ¿Quién había llegado primero? Que habría sido mejor, no, sino que llegaba el auto y todos corriendo tratando de tomarse el auto. Entonces tuvimos mucho rato ahí porque Sarita cuando trataba de meter su patita quebrada, aparecía otro y prácticamente la empujaba y al final tuvimos que hacer presión para poder sentarla en llegar, que un taxi llegara cerca donde estaba ella para poder subirla. Me imagino la presión que tenía este hombre más o menos de esas características, como también aquellos que han ido a Iquique, a la Cocha, donde dice que hay un barro sanutífero, ¿viste cómo la gente se mete en las cuevas y se pone barro y cosas? Y uno dice, ay Dios mío, ¿qué está pasando acá? Y se pone cosas, es porque la gente tiene fe, cree que esas cosas pueden funcionar, a veces funcionan, pero, qué rico la piel. Entonces, más o menos esa escena es en la cual Jesús entra. Hay mucha gente, bueno, no disfrutando como se disfruta allá en la Cocha, pero gente buscando sanidad, gente en miseria, empobrecido, donde no estaban los líderes religiosos. Allá llegó Jesús. Allá llegó Jesús. Ya Jesús se acercó a ellos. Como Jesús se acercó a la mujer samaritana y como Jesús se acerca a ti y se acerca a mí. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. ¿Ya? Esto es lo importante en nuestro estudio de hoy, la observación y la interpretación. Al instante aquel hombre fue sanado. Esto es lo que nos importa, esto es lo que vale, esto es lo que sirve, esto es lo que quiso hacer Jesús. Al instante el hombre fue sanado. Y cuando Juan lo escribe, trata de darnos esa importancia. Démonos cuenta que Jesús se enojó con los que vendían en el templo, con los religiosos, habló con Nicodemo, fue a buscar a la mujer samaritana, se acercó al romano y ahora se acerca a los enfermos. Jesús va donde hay necesidad. Aquí había necesidad. Los religiosos estaban lejos, pero Jesús estaba muy cerca y decidió hacer una sanidad. Eso es lo que importa. Pero ¿qué es lo que le importa a los religiosos? Era día de reposo, no puedes estar haciendo cosas, día de reposo. ¿Ya? No estás cumpliendo con los estatutos, con los reglamentos. ¿Ya? No te es lícito, le dicen, llevar tu lecho. El que me sanó ya con esta palabra era suficiente para que los religiosos reaccionaran, se despabilaran y dijeron, no puede ser. Estás sano. Gloria a Dios. No, les dio lo mismo. ¿Cómo? A ver, ¿quién te dijo toma tu lecho y anda? No dijeron, ¿quién te sanó? Sino, ¿quién te dijo toma tu lecho y anda? ¿Sabes qué? Esto me recuerda, probablemente a ustedes les pase, a algunos les habrá pasado, que nuestro esfuerzo de llevar el mensaje de Jesucristo a personas que no lo han escuchado o que no han escuchado. Entonces, algunas personas, la mayoría, muchos de ustedes, han recibido a Jesús cuando no habían tenido ningún mensaje cercano al de Jesús, y han recibido a Cristo. Entonces, cuando comienzan el caminar, se encuentran con alguna persona que ya lleva tiempo caminando en alguna u otra religión, y cuando tú le dices, mira, ¿sabes qué? Estoy yendo a una iglesia, me hablaron de Jesús, y es bonito porque mi vida siento que está cambiando ahora con Jesús, tengo más fe, tengo más esperanza, la gente es simpática. Y entonces, ¿ah, sí? ¿Y a qué iglesia estás yendo? No, a la iglesia MBN. No, esa iglesia no. ¿Cómo se te ocurre? Eso no es así. Sé unas cuantas cosas. Y comienzan a distraer la atención del mensaje que tú quieres dar, que decir, estoy feliz porque he recibido a Cristo en mi corazón.
y entonces los religiosos absorben. Yo he visto lamentablemente cómo muchas personas incluso terminan alejándose de cualquier cosa de fe, porque cuando intentan entrar hay otros como estos fariseos, saduceos, hipócritas, mentirosos, que lo único que les importa es su religión y no les importa la persona. Jesús está marcando la diferencia y esperamos siempre nosotros también poder marcar esa diferencia. No importa quién le dijo toma tu lecho y anda, lo que importa es que la persona está sanada, se sanó. Después de 38 años de sufrimiento, la persona es sanada. A partir de este momento, el enfoque es judíos contra Jesús. Y lean atentamente durante esta semana el discurso de Jesús, la discusión de Jesús con los judíos y cómo él se desespera por poder darles a entender. Se los dice en la cara, pero no, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Vamos a la aplicación de esto. La pregunta que debemos hacer nosotros, ¿quiere ser sano? La sanidad tiene tres aspectos. El aspecto, una sanidad espiritual, ¿ya? Una sanidad emocional y una sanidad física. Vamos a darnos cuenta que Jesús quiere apuntar siempre a nuestra sanidad espiritual, aunque genera estas otras dos sanidades también. Él quiere que sanemos espiritualmente. A esto, sanidad espiritual, la palabra sanidad también se traduce como libertad. Entonces quiere que seamos libres, que seamos sanos, ¿ya? Espiritualmente. Jesús está apuntando a algo más eterno, a nuestra eternidad. Y cuando el espíritu está sano, como lo hemos visto, también se sana la vida emocional y a veces, y muchas veces, también la parte física. Hoy día hay gente que no quiere creer en los milagros. Yo creo en los milagros, he visto los milagros y yo sé que el Señor los hace, tanto en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico. Hemos podido verlo, pero Jesús le preocupa que podamos ser sanos, libres en el área espiritual, que es justamente lo que el mundo, la mayoría de las personas, tiene descuidado, porque no saben cómo ser sanos. Vamos a darnos cuenta que es muy simple poniendo la fe en Jesús, y es tan simple que a la gente se confunde. ¿Ya? Entonces, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Y la misma pregunta nos hace a nosotros. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Quizás hay malos recuerdos, hay ataduras de tiempos atrás y todavía nos duele, traiciones, aflicciones, enfermedades, en fin, nos duele, pero el Señor nos hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Entonces el hombre le dice, Señor, es que yo llevo tantos años acá, ya asistí a psicólogo, he estado con personas, digamos, profesionales del tema y no tengo respuesta. Entonces Jesús le dice, levántate, ¿ya? Toma tu lecho y camina, levántate en el nombre de Jesús. Y cuando Jesús le dice, camina, el hombre tomó su lecho, obedeció lo que Jesús le estaba diciendo, tomó su camilla, y yo te digo ahora, camina más allá de la religión. La religión limita, encuadra, es un duro muro que se ha marcado que nos impide llegar hasta Jesús. Va más allá de la religión y encuéntrate con Jesús y vas a ver cómo hay libertad a nuestras más profundas necesidades. Y con eso estamos terminando lo de hoy. Dios les bendiga, gracias por participar y nos seguimos comunicando. Chao, chao, bendiciones.